Entonces, Alison, ¿qué va a hacer? Yo puedo darle mi opinión Yo- sobre mi tesis, desde Yo mi por ahí tesis. tenía unos argumentos, pero no sé si me sirven. Yo había construido unos argumentos. A ver, muéstranos. Pues lo voy a leer porque no me dejó mostrarlo. Entonces, pues uno de los argumentos sería no promover el derecho a la vida. No promueve el derecho a la vida. Sería un argumento. No, que no te entendí. No promueve el derecho a la vida. No promueve el derecho a la vida. Chicos, antes una cosa, ahorita en el chat había alguien que se llamaba Gonzalo. ¿Saben quién es? ¿Verdad? Yo lo vi, pero soy yo porque es que Papá de estoy... Laura. Sí. Ah, ok, Laura, listo. Quedé como con la duda, listo. No. Alison, compártenos la pantalla para revisar o no. ¿Tienes ¿Cómo para la comparto? compartir? No me deja. Ah, ya, espérame. Que cada que entramos a la videoconferencia toca hacer los cambios. Listo. Ya puedes hacerlo. Ya. ¿Cómo la? Listo, ya lo vemos. Bueno, entonces cuéntanos de tu estructura. ¿Cómo lo vas a escribir? Primero qué, segundo qué, porque aquí yo veo ideas, pero no veo una macroestructura. Es decir, no veo qué es lo que voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero. Cuéntanos de las ideas. Bueno, mi primera idea es la eutanasia se ha legalizado el asesinato o suicidio. Bueno, está incoherente la oración, hay que corregir la redacción, Sí. pero Yo creería que quedaría con la eutanasia se ha legalizado el asesinato o suicidio. ¿por qué lo dices? Sí. Porque, o sea, en Colombia hay una ley que lo aprueba y allá hay casos que el primero fue un señor que luchó para que la eutanasia se le aplicara, que tenía un cáncer de la cara y él luchó para que eso. Entonces ahí pues él se quería ya como, pero él tenía era un cáncer y él podía caminar, podía hacer muchas cosas y él ya como que ya no quería era sufrir, ¿no? Pero sí tenía todavía vida, entonces ¿por qué se aplica la eutanasia si todavía tiene la vida? O sea, legalizaron la eutanasia en Colombia. Bueno, entonces es un argumento de un ejemplo, de una persona que tú conoces, bueno, que está a nivel nacional, general, la primera persona que se aplica, a la que le aplicaron la eutanasia. Listo. ¿Cuál otro argumento tienes? Una decisión tomada por un momento de desesperación. ¿Tiene De que ver pronto la más persona, con la parte como psicológica? sí, como ya se siente que esa enfermedad, o sea, ya no tiene cura, pero hay otros métodos. Pues uno nunca ha visto, pero sí hay otros métodos como que yo digo que si la persona tuviera fe de que se puede curar, pero si él tiene un pensamiento negativo, tiene esa depresión. Bueno, son temas emocionales. Es decir, tú dirías que a una persona que se le aplique la eutanasia, primero habría que revisarle su situación emocional, no vaya a ser que esté tomando la decisión y no debe, y que no deba. Sí, ajá, sí, sí. Interesante, pero si ya la persona realmente tiene una enfermedad terminal y demás, ya está sufriendo, entonces en esta posición sería mejor esperar un milagro, según lo que tú dices, porque Se dicen que los milagros existen. no, argumentalo, obviamente, eso está bien. Sí, los milagros existen, pero yo diría que es esperar la voluntad de Dios. ¿Y cuánto Que tiempo esperarías la voluntad? ¿Cuántos meses sufriendo?
Si tuvieras a tu papá ahí en una cama, ya te doy paso, Marisol. Si tuvieras a tu papá ahí Si en una tuviera a cama, mi papá, en mi opinión, yo no haría eso. O sea, yo tuve por más que él te lo tío pidiera, que era demasiado llegado a mí y él esperó, o sea, él esperó lo que fue la voluntad de Dios para morir. Y fue la voluntad y él o sea, se lo llevó, sí. Porque un día normal se lo llevó y él tuvo cáncer en el colon y era una persona muy allegada a mí. Era el tío favorito mío. Entonces, eso es como que como hay que esperar que fortaleza en sí, la fe. sí, él luchó, o sea, él se veía acabado, una persona que uno lo veía, él era gordo, manejaba bus, y él se veía ya, uno iba y yo a veces me sentía con ganas de llorar, verlo calvo, ver esas cosas, ¿sí? Como todo flaco y una persona que era gorda, que era alegre porque ya no se le veía la sonrisa, pero él Bueno, nunca dijo, pero ojo porque te voy a decir algo. En tu posición, estoy sintiendo que obviamente hay una situación de fe, que eso no está mal, porque tus argumentos van a estar centrados en el Dios, en la fe, en el que hay que esperar y demás. Pero la tesis creo que no está respondiendo a lo que tú estás diciendo. Es decir, la eutanasia es el derecho a la vida, bueno, eutanasia, derecho a la vida, se convierte en un sufrimiento y un suicidio tanto para la familia y el paciente. O sea, está totalmente en contra, creo, de, de tu postura religiosa o de fe, o no entiendo cuál es la relación. ¿Podrías de pronto hacer la relación entre la tesis y los argumentos? Porque hablas de que se convierte en un sufrimiento y un suicidio tanto para la familia y el paciente. Si tú vas a hablar de la religión, podrías decirle una vez, pues que la eutanasia no es, no sé, no es un acto de fe y dices por qué no es un acto de fe, bueno, o algo así, pero que tu tesis estuviese relacionada directamente con los argumentos. No sé qué piensa Liliana, Marisol, que están por ahí, Lady, Laura, cuéntenme. Bueno, profe, yo creo que este es un tema que ni siquiera, o sea, que nadie va a poder mantener una posición. Como el tema mío de la religión no era mantener una posición, sino crear la polémica para que la gente piense y escudriñe, yo creo que pudiera utilizar hablar como de esa encrucijada en la que se cuenta y es dependiendo de la persona, que sea el paciente, refleje para mí, para yo poder ponerme en esa posición. Porque pudiera ser más fácil, y no quiero sonar a la ligera con esto, que fuese mi mamá, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque yo pasé, pues con mi segunda mamá, se puede decir que mi suegra, aunque no lo crean, yo viví 14 años, 15 años en Venezuela y ella fue mi mamá. Yo llegué 20 años, a mi edad de 20 años, y ella tuvo una enfermedad, ella tuvo cáncer estomacal y la estaba pasando muy mal. Y yo hubiera dicho, y entre los hijos también, o sea, no la queremos ver sufrir, ella estaba muy, muy mal. Nunca se llegó hasta allá, hasta ese extremo, pero yo creo que la idea entre todos los que pasaba por ahí es mejor no verla sufrir porque ya no podía un momento ni comer. A ella le colocaron un catéter directo al corazón porque ya hasta las venas ni siquiera estaban tan dañadas que no podía alimentarse porque él estaba tapado literalmente el estómago. A ese punto uno puede decir, puede ser. Hay muchas historias por internet porque en ese momento uno se pone a averiguar muchas cosas y también hay, si es mi hijo, ¿qué pasaría? Entonces, si uno tiene la esperanza de que se cure, pero también está el que si uno lo ve día a día sufriendo y adolorido, llega un momento en que uno dice, lo quiero tanto, que me quiero desprender de él, porque la cuestión de dejar morir a alguien es mí, es yo, el que me duele a mí, no el que le duele a él. Entonces, es ese apego, pero si yo lo veo sufrir todos los días, pudiera llegar un momento, aunque ahorita no lo vea así, en que yo diga, no, lo amo tanto que prefiero que se vaya a dormir. Es más, que puedes buscar, hay un caso de una niña como de 12, 13 años que ella pidió morirse y ella ganó, creo que es en Estados Unidos, si mal no estoy, ganó esa batalla y la dejaron porque ella estaba sufriendo mucho.
Entonces, defender una posición sin estar en los zapatos de tener ese punto para decidir es muy difícil. Yo creo que sería mejor que puedas Hacer intentar todo el contraste. para que le dejes un montón de preguntas a las personas donde le digas, y si fuera un familiar, y si estuvieras así, 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 como para que ellos mismos, la polémica quede en el aire. Interesante, y lo que hablas del concepto del amor es bastante interesante. Es decir, el amor no es para uno, el amor es pensar en los demás. Liliana, te ibas a hablar. Y yo iba a hablar, bueno, lo de la magia que les conté, lo del curso, lo hice después de una situación personal con mi esposo. Yo me casé a los 18 años, va mucho con lo de Camila, embarazada, tenía 17 años que estoy embarazada, me casé y perdí a mi hijo, a mi hija. Después de 5 años le pasó algo a mi esposo, que una bala quedó cuadrapléjico, estado vegetativo, tanto que la UCI me decía, señora, no pasa de hoy. Ver a una persona de 31 años vuelto nada, pero nada es nada, que te dice no va a hablar, no va a comer, no se va a mover, va a estar vegetal, no va a ver nada, nada, o sea, una sonda, respirada por un ventilador, no hay de dónde porque el cerebro, o sea, se le salió la masa cefálica, o sea, no tiene de dónde. Señora, sí. Entonces la familia muy agarrada, la familia de él, que no era de acá de Bucaramanga, que sí, que mire, que hagan lo que sea, que él tiene que vivir, etcétera, etcétera. Yo tenía en esa época 23 años, hoy tengo 42. Tiene que vivir, yo lo veía a él y yo le pedía a Dios que se lo llevara. Que, o sea, que si iba a estar así porque yo era su esposa, o sea, no era la mamá, no era la hermana, era la persona con la que vivía. Uno se vuelve como tan, es diferente cuando se tiene una pareja, se vuelve uno una sola persona. Y o sea, verlo ahí, o sea, que no pase. Bueno, para resumirles, yo lo cuidé 5 años más. Él, decían los médicos que recuperó algo que no pensaban que nunca fuera a recuperar, que era por el amor que yo tenía ahí, o sea, que yo o sea, abandoné trabajo, abandoné estudio, por eso me retiré de la universidad, que yo les conté que homologué, por cuidarlo, trabajo, todo, me volví nada, llegué a 32 kilos, entonces la economía se fue, mi salud, todos esos aspectos importantes, relación con la gente, todo se cayó. Ahí es donde hice lo del curso, ¿no? Y bueno, él mejoró un poquito, pero se estancó, y esa fuerza de que él mejorara era por el amor, ¿no? Cuando yo decidí que yo ya no podía más con esa carga, que de una u otra forma, el que sufre, y es lo que dice Marisol, no es la persona que está ahí, él está ahí, estaba y no estaba, ¿sí? El que sufre es el que está al lado. En el curso de la magia del amor entendí que esas personas, inclusive parece que no estuvieran, que ya no estuvieran acá, que estuvieran muertas, son maestros que te vienen a enseñar en la vida algo. Y hasta que tú no aprendas, no lo sueltas. Entonces, al soltarlo, me libré de muchas cosas. Obviamente, yo ya venía con una separación de él, justo 8 meses antes de haberle pasado lo que le pasó. Entonces, pues yo tenía como el peso de que, oye, me casé y es hasta la muerte, ¿no? Pero hoy en día, este ser aún vive después de 20 años. ¿En qué condiciones? Se lo tiene su familia en el Tolima y lo tiene en unas condiciones que es un vegetal total, o sea, lo siguen alimentando, lo siguen ahí y pues, ver la persona que era, o sea, digo, mejor que no esté, o sea, lo tienen ahí como algo. ¿Por qué? Porque la familia lo quiere tener, Por alimentar esa necesidad. esa necesidad, o sea, ellos todavía no han aprendido, o sea, si yo estoy completamente segura que si ellos soltaran ese apego que tienen a eso material, a esa carne, sí, porque él ya no está ahí, a esa carne, estoy completamente segura que ellos se liberan y él se muere. Bueno, yo Después de puedo 20 hablar. años. Quiero hablar después de Liliana. Entonces, después es como poner la posición en diferentes, ¿sí? Diferentes circunstancias. Entonces, después de que hice ese curso, me costó mucho trabajo aceptar, y ahí fue donde me cambió mi vida. No porque él se fuera, porque una persona se puede alejar y uno sigue con el problema, sino que entendí muchas cosas y dije, no voy a repetir, voy a aceptar, voy a comprender, voy a dejar de sentirme culpable y muchas otras cosas. Entonces, con respecto a lo de la tesis de la eutanasia, siento que alrededor tiene muchas ideas, pero hay que
cómo ponerse en los zapatos de las dos posiciones, la familia o el que está ahí o el que está realmente cerca, y qué puede pensar la sociedad, qué puede pensar una iglesia. Y puedes seguir teniendo la idea de la religión, porque eso no importa, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias y las defendemos, pero sí concuerdo en que aunque hay unas ideas sueltas, pero no hay una macroestructura de saber, voy de un lado a lo segundo, a lo tercero o a lo cuarto, ¿vale? Te recomiendo Listo, aquí gracias. que recojas unas temáticas como en 3 o 4 ideas y que a partir de ahí desarrolles y puedas hacer la comparación de la que estábamos aquí hablando como en grupo. Camila creo que era la persona que nos decía, Sí, ¿cierto? profe, mire, yo estoy actualmente viviendo una situación con mi señor padre, si se puede decir que fue un padre. Mi papá, bueno, sea lo que sea, es mi papá. Como dice mi abuela, fue el que le tocó, acéptelo. Mi papá es diabético, hipertenso, diabético, mejor dicho, todas las enfermedades habidas y por haber las recoge mi papá. Mi papá ha estado para morirse muchísimas veces, o sea, literal que los médicos dicen, ya don José no se salva. Estuvo para morirse cuando yo nací, cuando yo cumplí 10 años, que fue cuando vivía con él, que era terrible entrar a una UCI y ver cómo él me decía en la mañana, hija, ¿qué me van a traer de comida? ¿Ya me voy a dormir? Él estaba tan ido en su ser que no sabía de nada. Y en todo eso está la mamá de mi papá, mi abuela, una persona con la que mi relación no es la mejor, pero he entendido que lo que dice Liliana en parte, pero ella sí se aferró a él, al amor que sentía por él. Y yo digo que mi abuela y su fe son las que tienen a mi papá donde está. Mi papá en noviembre sufrió 6 trombosis, 3 en el nervio óptico y 3 en la parte motriz. Mi papá no camina y no veía. Y entonces, ¿tú estás de Hoy, acuerdo con la eutanasia o no? no, yo estaba de acuerdo con la eutanasia y yo decía, jueputa, que Dios, Oiga, perdón por la palabrota, pero yo quedó decía, aquí grabada. yo en noviembre decía, Dios mío, llévese a mi papá, ¿qué hace ese hombre ahí sufriendo, ahí plantado? Y le dije a mi abuela, venga, hagamos algo por mi papá no tiene derecho a seguir sufriendo, ese hombre se está matando en vida. O sea, mi papá quedó en un estado vegetal que yo era un matemático puro de la UIS, cum laude de la UIS. En ese estado vegetal que no servía para nada, mi mamá fue su alumna y mi mamá decía, es que es terrible ver a su papá después de todos los años que yo llevo divorciada de él, sabiendo la persona que era en ese estado. ¿Y, Mi abuela por dijo, qué, y ahora por qué no estás de acuerdo con la eutanasia? yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, se me venga el mundo encima, yo no voy a matar a mi hijo, es mi hijo ante todo, yo no lo voy a matar. Yo sé que Dios me lo va a recuperar, yo sé que Dios lo va a tener conmigo, yo sé que Dios lo va a tener bien. Hoy, a 3 de junio, mi papá ya hace intentos de caminar otra vez. Mi papá reconoce las personas. Cuando mi papá no veía, no hablaba, nada, él sentía que era uno y empezaba a llorar. Él estaba sumido en una depresión terrible. Y mi abuela, con su fe, con su amor, con lo que sea que haga mi abuela, yo no sé. Yo a veces digo que hasta esa señora es bruja y lo tiene con vida ella, yo no sé, porque esa señora me cae mal. Pero ella se aferró a él y lo tiene con vida. Mi papá está bien. Por Claro eso, que ella es una Camila, pero señora de entonces, 78 años. ¿pero crees o no Espere, crees en la profe. eutanasia? Profe. O sea, lo que yo le digo, yo decía, lléveselo, hijo de madre. Pero después me di cuenta que no se puede decir, yo creo en la eutanasia y yo la defiendo y yo no sé qué, hasta que, como hemos dicho, no se está en el puesto. Yo la creía, yo la defendía, yo de todo, hasta que veo ahorita quién es mi papá. Mi papá se está recuperando, mi papá sabe quiénes somos, mi papá, él mismo, por mi abuela, por su amor, por ver, o sea, yo digo que él por ella es que se está recuperando, porque nadie lo quería, o sea, mis tíos
Pero te tengo una pregunta, Camila. que se hicieron de él. Nosotros los hijos, ninguno se quería hacer cargo de él, porque nunca fue papá para ninguno de sus hijos. ¿Y quién se quedó al lado de él todo el tiempo? Y yo hoy puedo decir, mi papá se recuperó porque mi abuela luchó por él, porque mi abuela no lo quiso matar, porque fuera por nosotros, mi papá hace rato estaba 3 metros bajo tierra y chao, se fue. Entonces, Cambió la postura de que uno no puede decidir mm, sobre la vida de una, o sea, uno no puede decir, venga, lo mato, porque mi papá tampoco nunca pero dijo, si la decisión la tomaba él, es decir, o sea, es que estos son dos cosas totalmente Esa era mi diferentes. pregunta. Si a él le volviera a pasar algo muy doloroso y él dijera, por favor, no aguanto más, ayúdenme Ajá. a morir, Si ¿qué él pasaría? tomara la decisión, eso, o sea, es que aquí pero es no que es ir a matar a alguien por ir a matar pero a es que alguien hay porque que está mirar mal. todos los casos, porque es que hay muchas veces Ah, que bueno, la eso es un eutanasia, argumento que hay le que ayuda a tu mirar todos los compañera. casos. La eutanasia, cuando las personas están idas en su ser, ya no saben de nada, no hablan, no caminan, no comen, no de todo, la decisión Es está en la legal, familia, no es en legal. ellos. Y es legal. Pero no debería ser legal. Le estás dando más argumentos a tu compañera. Simplemente es como para meterle la idea. Aquí lo importante es cuál es la postura. Si vamos a ir de lado a lado en las posturas, pues tendremos que traer entonces aquí la religión, tendremos que traer, Alison, los casos, tendremos que hablar de el sufrimiento de las familias, sí, pero también la parte legal. Tendremos que hablar de el costo para el sistema de salud de mantener a unas personas, por ejemplo, en estado vegetal. Por ejemplo, eso podría ser un argumento súper de peso para determinar cuánto es el costo de mantener a esas personas para el sistema de salud colombiano. Y ahí le metes otro batazo al sufrimiento, porque es que entonces, listo, se sufre, hay un suicidio, la persona lo decide, pero no lo decide consciente porque psicológicamente algo pasa, pero también mantenerlo ahí sin saber si se va a mejorar o no se va a mejorar. Y esa persona está tomando la decisión de no continuar. Entonces, ahí, o sea, vamos a leer este texto a ver por dónde le das línea, pero está muy chévere. Bueno, Listo. Bueno. La dejamos más Castillo. confundida. No, claro que no, espero que no. no, Espero no, que más no, bien le hayamos no, abierto yo sí. múltiples Mire, miradas. quisiera que vieran a mi papá lo que era en noviembre. Y les voy a mostrar después una foto de quién es hoy, ¿no? Ah, Espero que no madre, vemos, no vemos. es que toca quitar. Es que me toca quitar lo de. Ya, No, espere, profe, que es que bájale el me. brillo al celular. No, es que ahora ya no me acuerdo por dónde es que se mete Profe, ¿le uno. puedo hacer una Ya, pregunta A mí, claro. ¿Quién me pregunta? a Dayana? Hola, Dayana, señora. Profe, una pregunta. ¿Núcleo familiar consta de mamá, papá y hermanos o también hace referencia a primos, tíos? No. Salir de- El núcleo, el centro, papá, mamá, hermanos. Entonces, si yo digo entorno familiar, Ya estamos en el- hablando de más personas, sí. Todos los que viven contigo. gracias. Listo. sí. Miren, A ver. este. Ah, No, tienes que pero bajarle el brillo. Mucho el brillo. No vemos. Ajá. ese era mi papá en noviembre. Además, le descubrieron un problema como de una cirrosis porque él bebió toda la vida. Toda la vida. ¿Y cómo está ahora? Espere, profe. Ay, no, busque rápido porque nos acaban los 40 minutos. Yo digo que ese es un proceso de él y de tu abuelita. Por eso digo que uno no, o sea, no sé. Yo por eso pienso que sí se puede esperar a que Dios decida, o no tanto Dios, no entremos a chocar con la religión. Esperar que la vida decida qué puede pasar con esa persona. Miren, o sea, aquí crearíamos polémica y nos quedamos mucho tiempo, pero a lo que dice Liliana me parece bastante interesante en cuanto a
es posible que hasta que él no se esté yendo por no dejar a la mamá sola. Eso fue hace como un mes, pero es que no encuentro la foto que me mandaron que días. Él no está con mi abuela. No, él está en un hogar geriátrico porque mi abuela es una persona de 78 años a la que, pues por obvias razones le dijimos, usted no se puede hacer cargo sola de él, ¿sí? Pero ella no lo ha abandonado, o sea, ay, Dejemos espérenme, que no. la compañera Alison resuelva su artículo Sí, después sí, de... porque eso va a depender de muchas razones, muchas Sí, por lo sí, menos, o sea, depende de la situación, de la enfermedad, del familiar, de quién es el paciente, de todo de eso va a todo eso. influir. Profe, ahora yo me quedé con la duda de mi tesis, porque entonces digo, no es enfermedad y ahora ¿cómo la nombro? Soy enredada. Pues tienes que nombrarla, que atraemos todo lo que pensamos o que atraemos. Se atrae todo Tú lo lo que que se quieres piensa. defender es el poder de la atracción. Toda la Sí, teoría del porque poder de la la atracción. tesis era la enfermedad es un reflejo, el resultado de una situación familiar o propia pendiente de resolver o sanar. O las situaciones por las cuales La, pasamos. sí, puede ser, aunque creo que se repite la situación con situación dentro de la línea. Em, no sé, pues hay que buscar como problemas, conflictos, para no decir enfermedades como tal y que no se vea como Ujú, salud. Entonces, sí. problemas, conflictos, adversidades, algo así. Ahorita que estudie el tema, entonces de pronto encuentro la palabra. Mírenlo, este También. es hoy. Chévere, Cami. ¿Usted qué va a hacer, Camila? ¿Qué voy a hacer, profe? Seguir ahí en la misma historia. No No, deje que, ya, no deje que el tiempo le pase para no, sacar no, sus no. títulos. Esa la Acabé de dejo. leer, estaba leyendo mientras unos estaban exponiendo y estaba escuchando. Leí un estudio que se llama Factores económicos que activan la actividad reproductiva en los adolescentes. Y me dio mucho, o sea, me dio ciertos puntos que no había mirado, que no había tocado y que lo que yo iba a hacer era, exacto, juzgar, no ponerme en la posición de ser objetiva, sino me iba a ir por muy crítica. Entonces ya Puede ser encontré, crítica, pero con argumentos. ¿Listo? No juzgar por juzgar, que creo sí, que es lo que nos quieres dar a entender, pero con argumentos, con argumentos. Y si encuentras, por ejemplo, ese artículo de la parte económica que también afecta sí, esa eso estaban actividad mirando, reproductiva, que en los menos, bueno, cuando es menos el estrato económico, son mayores los embarazos adolescentes, por la búsqueda de una mejor condición económica, pensando que con una pareja se puede vivir mejor que con la eso es muy familia. debatible, ¿no? O sea, porque esa es una idea ahí puesta. Habrá que revisar si realmente eso es así. Es por la curiosidad y la oportunidad que tienen más los adolescentes y porque se les da educación sexual muy temprano. ¿Será? ¿Se les da educación sexual? No sé, no sé, ya aquí entramos en otro tema porque No, mentira, es otro tema y nos alargamos, pero yo lo que total, digo es es que, mejor por ejemplo, enseñarles. a finales de primaria me estuvieron dando la primera clase de sexualidad en quinto primaria, ahora la dan desde muy temprano, entonces esa inquietud y ese descubrir y el condón y lo tuyo y lo mío, entonces se descubre desde muy temprano, entonces cuando ya tienes 12, 13 años ya tienes relaciones y antes se tenían más tardecito. El cambio, la sociedad, la sociedad. Ahí Bueno, influyen muchas cosas, hasta muchas acá la cosas. tutoría de hoy. Espero, bueno, que se hayan divertido también, que nos hayamos formado, que ese pensamiento crítico que queremos, pues bueno, lo hayamos trabajado. Gracias también por abrir como todas sus historias a la clase, como por tener esa confianza de contarnos todo lo que pasa y por qué piensan, qué es lo que les ha pasado en la vida para que piensen como piensen hoy, que me parece muy, muy chévere. Y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero su estructura dentro del foro y pues ya un texto así muy, muy chévere de lo que están proponiendo. ¿Vale?
Gracias, profe, Juicio. por Gracias, compartir. profe. Gracias, Lo buenas perdieron en el noches. grupo. Listo. Gracias. Un gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hello, Rafa. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Chao. Gracias. Chao, chao.